Como ustedes saben, hemos estado hablando varias veces sobre los temas de personas desaparecidas, las personas asesinadas en las últimas semanas. Ahora hay un enfoque distinto, en vista que hemos tenido una reducción histórica en la cantidad de homicidios y en la cantidad de desaparecidos y en la cantidad básicamente de todos los crímenes violentos. Pues ahora tenemos más capacidad para poder investigar cada uno de estos homicidios y cada uno de estos desaparecimientos, porque le llegaban a la policía en aquel tiempo o a la fiscalía en aquel tiempo, a ambos, y le llegaban y le decían, bueno, ayer hubo 40 homicidios y hubo 40 reportes de desaparecidos, amén de las extorsiones, secuestros, violaciones, etc. Entonces, en lo que están levantando los expedientes, pasa el día, hay otros 40 homicidios y otros 40 desaparecidos. La gran reducción que ha habido, que ha sido un 80% más o menos en los últimos años, yo les decía que comparando 2018, que fue el último año que gobernó la administración anterior, comparado con 2019, que gobernamos nosotros la mitad, hubo una gran reducción precisamente porque en la segunda mitad ya estaba implementado el Plan Control Territorial. Y luego, el 2020, ya no competía con un año de la administración anterior, sino que competía con un año que se comprendía de medio año de la administración anterior y medio año de nuestra propia administración, es decir, competíamos con medio año nuestro. Sin embargo, logramos una reducción significativa, casi de un 40%, arriba de un 40%, sobre el 2019, que ya de por sí había tenido una reducción significativa sobre el 2018. Entonces ahora 2021, tenemos el reto de ganarle a un año completo nuestro, full implementado en su primera fase, el Plan Control Territorial, y con cuarentena. Entonces, que el 2021 le gane al 2020 es mucho más difícil. Pero se abre una oportunidad en el sentido de que, como ya no tenemos 30, 40 homicidios diarios, sino 3, sí podemos investigar 3 homicidios. Ahora con el Centro de Investigación Forense vamos a tener ADN, huellas digitales, balística, etcétera, para saber esta huella digital de quién es, este ADN de quién es, esta casquillo de qué pistola, quién era el dueño de esa pistola, etcétera. Y por lo tanto va a haber más todas las técnicas nuevas de inteligencia. Con eso vamos a poder investigar mejor cada uno de los delitos. La sociedad salvadoreña está evolucionando también y ustedes lo pueden ver. Como antes habían 20, 30 homicidios diarios, un número similar de reportes de desaparecidos, y la población sí se escandalizaba, pero se escandalizaba por la cifra. No veíamos 30 reportes diarios de personas porque era imposible tener 30 noticias diarias. La noticia era 30 homicidios. Ahora que son 3, la noticia es asesinan a tal persona, asesinaron a tal persona y asesinaron a tal persona. Y la población salvadoreña empieza a reclamar, hay que proteger a esta persona, cuanto mínimo hay que encontrar a quién asesinó a esta persona, que pague por lo que hizo. Los seres humanos tendemos a que cuando las cifras son muy grandes, las vemos como cifras, pero cuando las cifras son pequeñas, ya se vuelve ya vemos la realidad, que en cada cifra hay un ser humano detrás, y en cada cifra hay una familia doliente detrás. Antes, incluso cuando le decíamos a la policía, tenemos que investigar los delitos, ¿cuál de los 20? ¿Cuál de los 30? ¿Cuál de los 40? ¿Cuál de los 80? Si incluyésemos los desaparecidos. Pero entonces nosotros, creo que al igual que la sociedad salvadoreña está evolucionando y ya no está viendo los homicidios como simples cifras a granel, sino que está viendo cada homicidio, por qué pasó, qué pasó con esta persona que está desaparecida, por qué no la han encontrado, quién fue el culpable, dónde está con vida o está sin vida. Creo que nosotros como gobierno tenemos que evolucionar también hacia eso. Y eso es lo que vamos a hacer. De ahora en adelante, ya que el número ha bajado, vamos a investigar cada caso. Pero hay un porcentaje grande dentro de ese 20% que son los crímenes que no vienen de estructuras delictivas. Por ejemplo, vemos el caso que muchas veces es el familiar. Es el esposo, es el hijo, es el vecino, es el tío que le debía dinero. Incluso vimos hace poco el caso de una persona que asesinó una familia completa para cobrar una herencia. Ya no solo es la tasa de homicidios, que la vamos a seguir tratando de reducir y la vamos a seguir estudiando día con día, pero también la tasa de impunidad. Es decir, ok, esto pasó, no lo logramos evitar, pero ¿quién fue? ¿Y cómo logramos no solo perfilarlo y encontrarlo y capturarlo, sino tener las suficientes pruebas para que el caso no se caiga en el juzgado?
sino que esa persona se condene y vaya a pasar el resto de su vida a la cárcel. Para eso vamos a necesitar capacitaciones, el Centro de Investigación Forense, fortalecer ese departamento de la policía, esa subdirección de la policía, nuevas leyes, recursos, y gracias a Dios con la nueva asamblea vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la nueva legislación que necesitamos. Pero también necesitamos que todo esto tenga en su manejo una nueva visión. Es por eso que he decidido este día de que el nuevo ministro de Seguridad será Gustavo Villatoro, quien me acompaña aquí a mi derecha. Ustedes ya lo conocen, es el ex superintendente del sistema financiero, pero su carrera no es en finanzas, su carrera ha sido siempre como fiscal. ¿Cuántos criminales pusiste tras las rejas? Secuestradores fueron 1985. 1985 secuestradores. Ustedes recuerdan, y bueno, los que han estado en la policía mucho tiempo, lo saben, que El Salvador vivió hace 20 años, más o menos 20 años. Hace 20 años vivió una ola de secuestro y se hizo una unidad especial que desbarató las estructuras de secuestro en el país. Hoy por hoy, si bien el secuestro existe, no es como antes. Y eso no fue un trabajo de nuestro gobierno. Yo iba al colegio en ese tiempo. Pero sí fue un trabajo que, si no el fiscal principal, uno de los principales en ese tiempo fue Gustavo Villatoro. En ese tiempo el fiscal Villatoro. Él tiene la visión de la seguridad pública, obviamente no de la manera que la tiene la policía, de la manera que la tiene la Fuerza Armada, que son los pilares fundamentales de toda esa estrategia, sino de la manera de cómo investigamos el delito y cómo me lo dijo él en palabras textuales, cómo agarramos al malo. Y entonces esa nueva visión creo que es importante que se le impregnemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es por eso que lo he nombrado. Incluso quiero mostrarles una gráfica. Esta gráfica no la hemos hecho nosotros. Esta gráfica la hizo Roberto Valencia, que es un periodista que ha sido muy, muy crítico de nuestro gobierno. No es como que nos está haciendo el favor, sino que él hizo la gráfica. Yo la verdad nunca había pedido la relación entre estas cosas, porque la vemos separada. Una cosa lo ve el BMT y lo otro lo ve la policía, la fiscalía y medicina legal. Pero estaba viendo en el reportaje que él publicó, y de hecho lo publicó hoy en la tarde, que la cantidad de homicidios en el 2018 superaba por mucho la cantidad de accidentes de tránsito. La línea dorada es la línea de homicidios y la línea gris o blanca es la línea de muertos por accidentes de tránsito. Es que los accidentes de tránsito por primera vez en la historia nos causarían más salvadoreños muertos que los homicidios. Salta a la vista, es decir, no es algo usual, nunca ha pasado en la historia del país, que en el país que era considerado la capital de los homicidios hace un par de años, ahora los homicidios están por debajo de los accidentes de tránsito. Eso nos dice dos cosas. Uno, que tenemos que trabajar en reducción de accidentes de tránsito, y hay muchas cosas que podemos implementar para hacer eso, pero también nos dice que esa línea de homicidios que ha estado constantemente a la baja, si ustedes ven ya la comparación 2020-2021, ya nos quedamos atascados. Ahora nos toca cambiar la estrategia para reducir la tasa de impunidad y que la persona que, así como esa persona que asesinó una familia por cobrar su herencia, o así como el hombre que cometió un feminicidio y asesinó a su pareja, se lo piensen 10 veces porque sepan de que los vamos a encontrar y que vamos a hacer los que pasen el resto de su vida en la cárcel.